Mi nombre es Juan Moracit, soy director y guionista de la película Dominio Vigente. Hoy en día nos encontramos acá en la región de la Araucanía, específicamente en Maquehue, en una escuela mapuche, ¿cierto? Para eh, realizar una exhibición exclusiva de la película, ya que gente que participó de esta producción me lo ha pedido de esa forma, y además que una de las instancias para la cual fue creada esta película fue para estos momentos, en donde la familia mapuche puede asistir a presenciar este mensaje, esta obra que tiene que ver hoy en día con el conflicto que atraviesa el territorio en la región de la Araucanía, el territorio mapuche. Es el primer largometraje ficción que trata esta temática y bueno, es para esta instancia en la cual fue creada la película, más allá de seguir, cierto, el conducto regular de una obra fílmica que son los festivales de cine, tanto nacionales como internacionales, pero también tiene otra arista, otro camino, que es sensibilizar al público, cierto, que no tiene espacio para acceder a este tipo de obras, de arte, ¿cierto? El cine están ubicados casi en espacios urbanos, la entrada de pronto es muy costosa y las temáticas de esta naturaleza casi ni se tocan en Chile. Entonces por esa razón también es que este tipo de instancias son muy importantes para mí como creador, el hecho de mostrar esta película y ver también qué reacción tiene el público frente a esta obra. Así que desde ya la gente está toda invitada para presenciar este evento en la pantalla grande.